Buenas noches. Hoy 13 de octubre 2023 vamos a destinar al estudio del tema relativo a las ejecuciones especiales. Vamos a darle la oportunidad a que Cindy Méndez conecte su cámara y pueda participar. Cindy Lorena Méndez Azurdia. Doctor, buenas noches. Cindy, ¿tiene su presentación a la mano? ¿Ya la Sí, sí. imprimió? Para serle honesta, no la puedo imprimir. Solo Es tengo la útil primera. para ir anotando las explicaciones que voy a dar, ¿verdad? Sí, la verdad no la he podido imprimir, pero sí la tengo aquí a la mano. Bueno, leamos el título, Ejecuciones especiales. ¿ok? Sigamos y solo leemos el número primero y después Sí, leemos para que todo lleve en la secuencia. ok. Después que usted lea, las voy a explicar. Ok. Diapositiva 1, ejecuciones especiales. Diapositiva 2. Este tipo de ejecuciones procede cuando se tiene por objeto una pretensión dirigida a obtener del tribunal una entrega, pero no de dinero, sino de cosa distinta. Ejemplo, obligación de dar o entregar una cosa. ¿Continúo? Sí, solo una última y después le damos a la palabra a Mónica. Sigamos. Número 3. Proceso de ejecución especial. De esta manera, en el proceso de ejecución se persigue una dación, pero no una dación de dinero, sino de cosa diferente. Esto es una cosa específica que directamente reclama el titular de la pretensión. Gracias, Cindy. Vamos, Mónica, continuemos, por favor. Buenas noches, doctor. Bienvenida. En la diapositiva número 4 dice requisitos de la ejecución, elementos subjetivos, ejecutante o acreedor, ejecutado o deudor. ¿Sigo? Sí, sí. Diapositiva número 5, ejecución transformativa. Persigue que el juez haga algo distinto del dar. Por consiguiente, se aleja del concepto propio de dación y se acerca a otro que ha sido llamado de transformación. No se limita al acto aislado de una dación o entrega, sino que supone o puede suponer conducta más extensa, realmente transformadora. Sigamos. Diapositiva número 6, ejecución transformativa. Se refiere a las obligaciones de hacer y no hacer. El hacer puede ser en forma positiva o negativa. Hacer o deshacer forzoso a cargo del juez para satisfacer una pretensión. ¿Continúo? Sí, sí. Diapositiva número 7. Obligación de dar. El objeto específico de la pretensión y de la condena para esta clase de obligación y dentro del juicio ejecutivo es la entrega de cosa determinada. Sigamos. Diapositiva número 8. Obligación de dar, hacer o no hacer. El artículo 1319 del Código Civil establece toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Sigamos Continu hasta la 10. Diapositiva número 9. Obligación de dar cosa determinada. El artículo 1320 del Código Civil dispone: la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfecciona el convenio. El deudor es responsable asimismo de su conservación hasta que verifique la entrega.
Diapositiva número 10. Obligación de dar cosa cierta y determinada. El artículo 1321 del Código Civil señala, en las obligaciones de dar cosa determinada únicamente por su especie, la elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario. Gracias, Mónica. Laura Monroy, continuamos. Laura Monroy, de la 11 a la 20. Muy bien, licenciado. Ya. Obligación de dar cosa cierta y determinada. El deudor cumplirá eligiendo cosa de regular calidad y de la misma manera procederá el acreedor cuando se le hubiere dejado la elección. Diapositiva número Un 12. paréntesis, Laura. ¿Sí? Eso que es un paréntesis. Eso que tiene al fondo nos va a poner intranquilos porque a quienes nos gusta el fútbol y jugando Guatemala, Ah, nos pone Laura, pues yo puedo hablar a título personal, pero estoy seguro que hay muchos compañeros que añoran estar viendo el partido y yo quiere que le confiese. dígame. Soy el número uno que quisiera estarlo viendo. Ay, ahorita está el himno. Y esa confesión quedó grabada. Pero estoy cumpliendo con mi obligación, ¿verdad? Pero no le voy a decir el sueño de estar viendo ese partido. Y ahorita que miro el himno con usted, pues perdí la noción de Perdió la, la noción, de la disculpe. satisfacción y la alegría que usted por lo menos lo está viendo ahí. Bueno, perdone la interrupción, pero No tenga pena. yo creo que a Luis por la expresión piensa igual que yo. Bueno, sigamos, Laura. Muy bien. Diapositiva número 12. Cuando la obligación solo está designada a la especie. Según el artículo 1322, en los casos a que se refiere el artículo anterior, el deudor no podrá, antes de la individualización de la cosa, eximirse de la entrega alegando la pérdida por caso fortuito o fuerza mayor. Practicada la elección, se aplicarán las reglas establecidas sobre obligaciones de dar cosas ciertas o determinadas. Puede hacerse en vía notarial o jurisdicción voluntaria. Diapositiva número 13. Consideración en cuanto a su trámite. Distinguir entre los títulos que permite la apertura de la vía de apremio o bien los títulos que permite el trámite de juicio ejecutivo. Se determinará que en el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil establece los títulos que traigan aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible. Muy bien. Diapositiva número 14. Características. A. Procede solamente en relación a bienes muebles, una computadora, una bicicleta, una motocicleta, un vehículo. B. El título debe contener la obligación de entregar cosa determinada que no sea dinero. C. Se transmite la propiedad o posesión. Diapositiva número 15. Procedimiento. A. Demanda. Debe cumplir con los requisitos del artículo 61, 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. B. Requerimiento. Se requiere la entrega de la cosa por parte del ejecutado. C. Si no entrega la cosa, se ordena al secuestro judicial, decidiendo el juez en sentencia si procede la entrega definitiva. Un segundito, Laura, perdone que le Muy interrumpe, bien. pero es importante aclararle a todos y ahí anotan los que tengan impresa su diapositiva. Luis, lo que acaba de leer Laura, ¿a qué procedimiento se refiere? ¿En qué trámite? Al procedimiento, al de vía de apremio. Interprete mi rostro, mi expresión corporal.
y mi silencio. ¿Cómo interpreta mi gestión corporal? ¿De alegría, de satisfacción, de avala lo que acaba de decir? ¿Cómo lo lee? La diapositiva no lo dice, por eso es de que yo me detuve con Laura, para que todos tengan claro qué estamos hablando. La última frase que leyó Laura le da la pauta. En la vía de premio hay sentencia. Conecte el micrófono. No, doctor, es Va, en el juicio ejecutivo. Ahí es donde sí ¿Les hay quedó sentencia. claro a todas y todos? Juicio Sí, ejecutivo. licenciado. Estamos clarísimos. No lo dice la diapositiva, pero si era necesario yo remarcarlo, porque si estamos hablando de sentencia, es el juicio ejecutivo. Hay una diapositiva que acaba de ver Laura, que tenemos que tener cuidado en establecer cuáles son los títulos ejecutivos que se tramitan en el ejecutivo en la vía de premio y cuáles son los juicios ejecutivos que se tramitan en el juicio ejecutivo. Perdone, Laura, pero era importante esta puntualización. Por favor, puede seguir. Muy bien, licenciado. Diapositiva 16. Si se tiene conocimiento que la cosa ya no existe, se puede pedir embargo de los bienes, de bienes que cubran el valor de los daños y perjuicios que podrá el juez estimar provisionalmente. Diapositiva 17. Incidente. En caso que el ejecutante o ejecutado no estén conformes con la cantidad que haya estimado el juez de daños y perjuicios. Diapositiva 18. Obligaciones de hacer. Consiste en constreñir al deudor a realizar un acto o en presentar un servicio que el acreedor puede exigir, derivado a la relación obligatoria. Diapositiva 19. Obligación de hacer. El artículo 1323 del del Código Civil indica en las obligaciones de hacer el incumplimiento del obligado del derecho al acreedor para hacer por sí o por medio de tercero, a costa del deudor, lo que se hubiere convenido si la calidad del ejecutante fuera indiferente. Diapositiva número 20. Obligación de hacer. El artículo 1324 del Código Civil proclama: si el acreedor prefiere la presentación por el deudor, pedirá que se le fije un término prudencial para que cumpla la obligación, y si no la cumpliere, será obligado a pagar daños y perjuicios. Gracias, Laura. Con gusto. Mariela Hernández. Mariela Hernández. Si no está Buenas noches, Mariela, licenciado. Sí, buenas noches, licenciado. me ayuda, por favor, de la 21 al fin. Mire qué bien que ya la tenga impresa, porque ahorita que voy a explicar en general, usted va a anotar donde corresponda lo que señalamos. Por ejemplo, lo que le pregunté a Luis, ya anotó juicio ejecutivo. Yo te voy a Sí, dar otras normas que cuando explique que le va a servir, porque usted ya lo tiene impreso, entonces lo va a ir anotando cuando dialoguemos. Entonces, yo percibo que no es lo mismo tenerlo impreso que tenerlo a nivel informático, ¿verdad? Pero cada quien decide su método de trabajo. Leamos de la 21 al final. procedimiento. Demanda. Debe cumplir con los requisitos del artículo 61, 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. B. Requerimiento. Se requiere al ejecutado que cumpla con la ejecución del hecho debido en el plazo que el juez prudencialmente señale. C. Si no cumple con el hacer, el ejecutante puede pedir embargo sobre bienes que cubran los daños y perjuicios fijados por el juez prudencialmente. Incidente. A. En caso que el ejecutante o ejecutado no estén conformes con la cantidad que haya estimado el juez en concepto de daños y perjuicios. B. Puede pedir de una vez fijación provisional de daños y perjuicios compensatorios y embargo de bienes si la fecha de la ejecución ya hubiere transcurrido. C. Que se cumpla la obligación por parte de un tercero si fuere susceptible
de realizarse dentro del plazo que fijara el juez. Diapositiva número 23. Clases de actos, objetos de obligación. Clases de actos, objeto de obligaciones de hacer. Un hacer personalísimo. Se califica como intuitivo personae. Ejemplo, una obra de arte. Solo perdone, la pronunciación es intuito personae. Es latín. Ok. Ejemplo, una obra de arte literaria, una pintura. Regularmente esa conducta únicamente se puede sustituir por la indemnización de daños y perjuicios por constituir una conducta infugible. Diapositiva 24. Clases de actos, objeto de obligaciones de hacer. Un hacer no personal. Se puede realizar por otra persona a costa del deudor. Ejemplo, una reparación, una construcción. Diapositiva número 25. Obligación de escriturar. Esta clase de obligaciones también se encuadra doctrinariamente dentro de las de hacer, puesto que eso es lo que se busca del ejecutado, el otorgamiento del instrumento público que voluntariamente se ha negado a suscribir. Diapositiva número 26. Procedimiento. A. Todo procedimiento de esta clase de juicio se rige por las disposiciones del juicio ejecutivo, que ya es la sentencia dictada en este juicio, la que fija al demandado el término de 3 días para el otorgamiento de la escritura pública. Diapositiva número 27. Obligación de no hacer. Tiene por objeto obtener el órgano jurisdiccional una conducta física distinta del dar, de tal manera que en las obligaciones de no hacer apunta a que el juez otorgue un plazo al ejecutado para que destruya lo hecho cuando así lo haya solicitado el ejecutante. Diapositiva 28. Obligación de no hacer. El artículo 1326 del Código Civil señala: si la obligación es de no hacer, el obligado incurre en daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Diapositiva 29. Obligación de no hacer. El artículo 1328 del Código Civil regula: si no fuera posible destruir lo que se hubiera hecho o si la prestación fuera indestructible por su naturaleza, como la divulgación de un secreto industrial, el acreedor tendrá derecho de exigir daños y perjuicios por la contravención. Ahí agregué, por ejemplo, en esa página, Mariela, que el secreto industrial está regulado para que usted lo investigue en la Ley de Propiedad Industrial. Ahí donde dice secreto industrial, puede poner una flechita y anotar, consultar Ley de Propiedad Industrial. Ahí les explica qué es un secreto industrial. Gracias, licenciado. Muy bien. Diapositiva 30, obligación de no hacer. El artículo 1327 del Código Civil establece: el acreedor tiene derecho para exigir que se obligue al deudor a destruir lo que se hubiera hecho contraveniendo lo pactado, o a que se le autorice la destrucción por cuenta del deudor. Diapositiva 31, características. A. Acompañar el título, que puede ser en escritura pública o documento con legalización notarial. Si no fuere de esta manera, puede completarse con confesión judicial o reconocimiento en prueba anticipada. B. Debe acreditarse el hecho de la contravención, pudiendo ser por medio de un notario que haga constar dicha circunstancia o mediante prueba anticipada. C. Si se acredita, el juez fija plazo para la destrucción. Diapositiva 32. Si la cosa no puede destruirse, como el caso de un secreto empresarial, se puede pedir de una vez que se fije un monto por daños y perjuicios. Diapositiva 33. Incidente. En caso que el ejecutante o ejecutado no estén conformes con la cantidad que haya estimado el juez de daños y perjuicios. Ahí estaría, mamá, licenciada. Gracias por su apoyo, Mariela. Está bien, licenciada. Gracias. A continuación, voy a hacer una síntesis de lo que leyeron los distintos compañeros y compañeras y vamos a señalar el fundamento correspondiente. Antes de leer las normas específicas, quiero reiterar la claridad mental que se necesita para entender que es una ejecución especial.
Y es importantísimo que para entender la ejecución especial como un procedimiento adjetivo civil, tenemos que entender primero las obligaciones civiles en cuanto a sus tres categorías. ¿Qué es una obligación de dar? ¿Qué es una obligación de hacer? Y una obligación de no hacer. Josué Estrada, leamos el 1319 del Código Civil. Y cuidado cuando estudiemos Código Civil, Código Procesal Civil Mercantil y leyes de organismo judicial. Son términos y cuerpos normativos diferentes. Entonces, en este tema, en la presentación, yo soy preciso en señalar qué norma corresponde a cada uno. Lo que sucede es que van interrelacionados. Josué, lo escucho. Buenas noches. Bienvenido. Ya ¿Me tenía escucha? rato de no oírte, Obed. Sí, dígame, 1300, ¿cuál dice? 19. Ah, me pasé. Bueno, dice, de las obligaciones, sus modalidades y efectos, disposiciones preliminares. Artículo 1319. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Ok, gracias, Obed. Recordemos qué es una obligación, porque si vamos a hablar de una ejecución especial, tenemos que entender cuál es el sustrato que se refleja en un título ejecutivo. Una obligación es el vínculo jurídico, la relación obligatoria sinalamática que existe entre acreedor y deudor. Y esa facultad del acreedor consiste en constreñir, en exigirle, en solicitarle, en pedirle al deudor el cumplimiento de la prestación. Y la prestación, ustedes tienen que pensar que se puede convertir en una trilogía. No estoy diciendo que la obligación implique dar, hacer o no hacer. No, es una de esas categorías, pero la obligación es genérica. Lo que acaba de leer Obed es la prestación se convierte en esa conducta de dar, hacer o no hacer. Si no entendemos esa filosofía, esas características, esa naturaleza, ¿qué es una obligación de dar? ¿Qué es una obligación de hacer? ¿En qué consiste el quebrantamiento de una obligación de no hacer? No vamos a entender las ejecuciones especiales, porque al redactar la demanda, al adjuntar el título ejecutivo, es clave para que eso pueda prosperar como estrategia procesal. Ejemplo, tenemos que entender que es un contrato intuito personae. Cuando leyeron la presentación, ustedes vieron actos personales, actos no personales. Y eso es fundamental, porque si un contrato de servicios profesionales, intuito personae, en función de las calidades profesionales, en función de las calidades de confianza, es una obligación personalísima. En cambio, si yo contraté servicios profesionales no atendiendo la confianza, cualidades intuito personae, lo puede prestar un tercero. En cambio, el intuito personal no lo puede presentar un tercero y ni es necesaria la fijación del concepto de daños y perjuicios. Un ejemplo de un intuito personal. Obed va a contratar a un cirujano plástico. Pero él, como estudiante del derecho, hizo una investigación profunda. Primero dijo, ¿será que ese médico se graduó en Zoom para poder tomar una decisión si yo lo voy a contratar? Ah, no, advierte que tiene 35 años de graduado. Entonces asistió a un sistema profesional rígido. Y eso implicó que si él estudió presencialmente como médico, hizo sus prácticas en los hospitales y no hizo una práctica por Zoom. Esto ya primer elemento para calificar. Él no va a contratar a cualquier cirujano. Tiene 30 años de ejercicio. Va a estudiar qué estudios de posgrado tiene. Y ha visto que estaba en el extranjero, que pertenece a asociaciones profesionales, que da conferencias y busca clientes o pacientes que lo recomienden. Entonces ya Obed tiene un criterio intuito personal y si es Juan Papalote, él va a contratar a Juan Papalote. Pero cuando llega a la clínica no va a permitir que el practicante, el pasante, estudiante de medicina que está sacando su especialización en esa clínica lo vaya a atender. Es un contrato intuito personal, él quiere esas calidades personales. Si él va a contratar a un abogado, no va a contratar a un abogado que egresó y que en toda su vida académica pasó en escuela vacaciones y que después de cerrar penso pasó 20 años para graduarse.
Evidentemente él ve su récord, pero ya tiene elementos para tomar en consideración. Ese se llama las cualidades personales. No todo contrato va en esa dirección. Bueno, ese es el marco introductorio. Otra recomendación antes de que empiece a establecer los artículos. Tenemos que tener claridad cuáles son los títulos ejecutivos que se van a tramitar en la vía de apremio y cuáles son los títulos ejecutivos del ejecutivo. Ya vieron que Luis es muy disciplinado y pecó de ese error. Aquí estamos haciendo referencia a procedimientos del ejecutivo. Incluso se habla de sentencia y en la vía de premio no hay sentencia. Obed, ¿tienes alguna duda? Que miro tu mano levantada. Perdón, tenía apagada la micrófono. Muy bien. Sí, como dato curioso, ¿por qué será que perdóneme que me venga esto, No te escucho con claridad, Obed. Soy cortado me escuchan? parcialmente. Eh, Le estaba diciendo que al momento de que un juez valore una prueba, las calidades, lo que más valoran ellos es de quién viene, de quién ha sido valorada, probada esa prueba. Por ejemplo, más valoran la prueba del INASIF que la prueba de un médico particular. Por supuesto, pero aquí Ujú. te lo voy a responder, pero Sí, esto no disculpe que me tiene, vaya a este extremo. no, y te saliste totalmente del tema, te lo voy a explicar, porque tu pregunta es lo Lo que se preguntaba por discute lo que en los dijo juicios. de... Sí, Ujú. pero escúchame. Sí, Lo voy sí. a explicar, pero no tiene nada que ver con los juicios ejecutivos. Porque en los juicios ejecutivos hay una prueba preconstituida en el título ejecutivo. No es un juicio de cognición, es un juicio de ejecución. Por ejemplo, la vía de premio, hay un contrato mutuo celebrado con garantía hipotecaria con tu persona y no me pagaste, de una vez me voy en la vía de premio. Ya no entramos a declarar la existencia de una deuda en relación. No, lo sencillamente paga o remate y te despojan del bien. En cambio, tu pregunta se refiere a los juicios de conocimiento. En el juicio de ejecución no hay esa etapa probatoria para discutir este tipo de pruebas. Únicamente la prueba reina es el título ejecutivo. Por eso es una prueba preconstituida. O sea, tu pregunta te la voy a responder en la sede que corresponde y la sede procesal es un juicio de conocimiento. Ahí sí, en el ejecutivo no. Por supuesto que el valor probatorio que le va a dar a un profesional, a un perito del INASIF, es diametralmente opuesto a uno privado. La razón es clara. Primero, que es un perito oficial, es un perito independiente, autónomo, no es de las partes. Segundo, la especialización que tiene ese perito no le enseña en ninguna universidad, solo es el trabajo cotidiano. Tercero, ese perito está sometido a un proceso de formación y capacitación permanente. Ejemplo, alguien que trabaja en un laboratorio, acústica, serología, genética, toxicología, es un equipo de laboratorio de una alta tecnología. Son millones de dólares que no los tiene una universidad para tu formación. Me expreso de otra forma, en tu práctica profesional, sea un químico, un biólogo, antropólogo, etcétera, vas a adquirir esa experiencia con este equipo tecnológico en tu profesión, porque no hay otro lugar donde tenga el laboratorio específico. Entonces, tu expertise se va a acreditar con tu práctica profesional y generalmente los peritos que han intervenido, sea un perito médico forense, sea un perito psicológico, etcétera, tienen una gran experiencia de participación en debates especialmente. Y lo que acabas de preguntar se llama la idoneidad del perito, que está regulada en el artículo 226 del Código Procesal Penal, que generalmente ¿quién hace esa impugnación? La defensa. Pero entonces, solo con ser un perito, un especialista, un dictamen de INASIF científico, tiene una alta persuasión y credibilidad para el juez, que lo va a valorar mediante un sistema que se llama sana crítica razonada, que es el sistema de valoración en materia
penal, que es donde frecuentemente va a tener la intervención el perito. Pero quiero subrayar, esto no tiene nada que ver con los juicios ejecutivos. Se lo expliqué a Obed, que se puede discutir en un juicio ordinario de cognición o bien en un proceso penal de distinta naturaleza. Y hay pruebas reinas que no pueden faltar. Por ejemplo, vamos a discutir la paternidad. No es el testimonio el que va a valer, es la prueba de ADN. La prueba reina, donde el acercamiento a la verdad es de un 99.9999. Entonces, la prueba científica, el juez persuade. Así que si vos embarazaste a una chica, no vas a poder decir no, te demanda y hoy el ADN hasta gratuito si el juez lo ordena. Y ahí se establece tu perfil genético. Y además, en materia penal, se establecen perfiles genéticos cuando hay una base de datos específica. Quienes están registrados, si aparece la toma de muestras de un cabello, de semen, de sangre, etcétera, se conteja con esa base de datos que se llaman establecer la comparación de perfiles genéticos. Entonces, un sistema de violación continuada y en serie que hubo en Guatemala en 2, 3 casos recientes que no los puedo señalar por razones de reserva, se estableció las violaciones que eran un sistema de taxis hasta en los municipios precisos por medio de prueba de ADN y comparación, ni siquiera la muestra de los delincuentes, no, de los familiares, para compararlos con esa base de datos, perfiles genéticos que aparecían, y sobre eso se hace lo que se llama en la ciencia el match, la compatibilidad. Entonces, esa compatibilidad existe con la escena del crimen, tu prueba reina, vas al proceso y sentencia condenatoria. Ha cambiado la prueba científica, es de gran utilidad y sirve para esclarecer los hechos, y especialmente para cumplir los fines del proceso penal, que es el esclarecimiento de la verdad. No sé si fui claro, Obed. Sí, licenciado. Bueno, regresamos ya a las recomendaciones. Insisto, tener claro, precisión, qué es juicio ejecutivo común y qué es en la vía de apremio. Las ejecuciones especiales están reguladas del artículo 336 al 339. ¿Qué implica la ejecución de obligación de dar? Cuando la ejecución recaiga sobre cosa cierta o determinada o en especie. Si hecho el requerimiento de entrega al ejecutado no cumple, se pondrá en secuestro judicial. Secuestro, hablamos de un bien mueble. Repito, obligaciones de dar, es indispensable que ustedes tengan la lectura de los artículos 1319 al 1322 del Código Civil, vinculados con el 336 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si la obligación, la prestación que se origina de un contrato va a recaer sobre una cosa cierta, determinada o en especie, entonces al momento de plantear la ejecución especial, el juez, ¿qué va a hacer? Requerir la entrega del ejecutado. En las diapositivas ustedes leyeron quiénes son los elementos personales. El ejecutado, el deudor, el ejecutante, actor, acreedor. Le requiere la entrega. ¿Y qué pasa si no cumple? Lo normal sería el cumplimiento de la entrega, porque es una obligación de dar. Es indispensable diferenciar las categorías obligación de dar, de hacer y de no hacer. Aquí dar. Y si no cumple, el juez va a decretar el secuestro judicial, resolviéndose en sentencia la entrega definitiva según el 336. Si la cosa no existe, cambia el presupuesto. O bien no se puede secuestrar, se embargarán bienes que cubran su valor fijado en concepto de daños y perjuicios. Y aquí diferenciar dos medidas precautorias. Primer párrafo, el 336, habla de secuestro judicial. Segundo párrafo, habla de embargo. Y por supuesto, el tercer párrafo, el 336, ejecutante, ejecutado podrán oponerse a los valores prefijados. ¿En qué sentido? A los prefijados de daños y perjuicios que son de carácter provisional. ¿Y cómo se va a tramitar? Los incidentes. He señalado muchas veces que para estudiar los incidentes tenemos que leer del 138 al 140 de la ley del organismo judicial. Cambiamos de categoría, dejamos las obligaciones de dar y nos vamos a la obligación de hacer. La obligación de hacer es fundamental que tengamos que leer del 319
323 y 325 del Código Civil. ¿Una obligación de hacer en qué consiste? En el cumplimiento de una acción que hubiera sido pactada con anterioridad. Todo lo que estoy reiterando ya se les fue enseñado en su curso de Derecho Civil 3, cuando se explicaron estos tipos de prestaciones. La ejecución de obligación de hacer regular el 337 establece si el título ejecutivo, en este caso el contrato, contiene una obligación de hacer y el actor exige la prestación del hecho por ser obligado, el juez va a fijar un plazo, un término que si no se cumple, el efecto inmediato es al no cumplir, embargo en concepto de esos bienes por daños y perjuicios, el juez fijando provisionalmente ese monto. Si alguna de las partes se opone al valor fijado provisionalmente por el juez, procederá de conformidad con el expuesto artículo anterior. ¿Y qué dijo el artículo anterior? Incidentes. El ejecutante, siempre en el 337, último párrafo, puede optar por pedir de una vez la fijación provisional del monto de daños y perjuicios y el embargo consiguiente. O bien, son dos situaciones diferentes. Aquí viene otra alternativa. O bien, que se cumpla la obligación de hacer por un tercero. Y un tercero lo puede cumplir cuando el contrato no es personalísimo. Cuando el contrato es no intuito personae. En contrasentido, si el contrato es intuito personae, es un hecho personalísimo, no lo puede cumplir un tercero. Entonces, lo que procede es fijar el concepto de daños y perjuicios. El 338 del Código Procesal Civil y Mercantil, ejecución de la obligación de escriturar. Aquí voy a hacer una pregunta del 338 que la respuesta no la tiene expresamente la ley. Rosita Gutiérrez, y hoy no le voy a permitir a que se equivoque a Rosita. Hoy no hay margen de equivocación. No. ¿Lista, Rosita? Está bien. Sí, licenciado. Va. Lea el 338. Ejecución de las obligaciones de escrituras. Si la obligación consiste en el otorgamiento de escritura pública, al dictar sentencia haciendo lugar a la ejecución, el juez fijará al demandado el término de 3 días para que la otorgue. En el caso de rebeldía, el juez otorgará de oficio la escritura, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe, a costa de este último. Este artículo, ¿en cuál de las tres categorías de obligaciones se inscribe? Venite, mamá, venite. Venite porque ahí no hay ningún. Ya expliqué, pero muchísimas veces, cuáles son las tres categorías. ¿Cuáles son esas ejecuciones especiales? Esta, ¿en cuál se enmarca? No lo dice el artículo. No lo dice, pero es lógica su interpretación. Su obligación de escriturar. Ustedes ya saben, ya van notariado, saben qué es escriturar. ¿Sería en las de dar? ¿En las obligaciones de dar? No. La de dar es la entrega de un bien que no sea dinero. Ah, es de la de no hacer, perdón. No, la no hacer es una actitud de no realizar una prestación y se da por el quebrantamiento. No. Primera respuesta que yo, equivocada, la segunda peor. Entonces ya la otra ya no hay respuesta. Ya es lógico. Ya es lógico. Bueno, gracias, Rosita. Por exclusión, ¿cuál es Beverly? Y ahora Beverly, si no hay oportunidad de que se equivoque. Si ya dijo dos incorrectas y son tres, ¿cuál es la obligación de escriturar? ¿Qué tipo de obligación, Beverly? ¿Es de dar, licenciado? Ah, Lo siento. ay, no, Beverly. Pero si Rosita, son tres categorías y dijo las dos equivocadas. Por Es que casi favor. no lo escuché, licenciado. Ah, Creo no, pero mi no es que le internet está escuche, está en la fallando. ley. No es que le escuche, está en la ley. Es que no lo escuché Tenemos que bien las tener dos opciones que dio. lógica, razonamiento para el derecho. Pero si hay tres, la trilogía la he repetido hoy, creo que 20 veces. Y si de las tres categorías, Rosita dijo la primera equivocada, la segunda peor, ¿qué me dice la lógica, Beverly? Sí, licenciado, lo sé. Solo que creo que
Aquí ni Como le siquiera digo, es de que no, sea, ni que no sea le Pila Beverly. escuché las No, dos no, hace un Rosita. proceso mental, intelectivo de exclusión. Pero si no estamos poniendo atención, aunque diga las dos equivocadas, ya no hay que elegir. Imagínense que Beverly lo que menos debe jugar es ruleta rusa por el proceso de selección. Entonces, complicado. Bueno. Cindy, no me falle, ¿cuál es la obligación de escriturar? Sería la de no, obligación de no hacer. Perfecto. ¿Está equivocada o es en lo correcto? Si ya la mencionó equivocada Cindy, la de no hacer, ¿por qué va a repetir el error de... Ay, no sé. Tenía la obligación de hacer. No, no es lotería tampoco. No, no, esto no es adivinanza. Voy a ver cómo me explico. Si ya he explicado que las ejecuciones especiales es dar, hacer y no hacer, y Rosita equivocadamente señaló hacer y dar. No, ¿cuál fue la que ya no me recuerdo ni cuál mencionó? Quedaba una. Es que, mire, Rosita nos ha metido a un conflicto de confusión. Yo creo que mejor los voy a dejar a invitar porque esto sí Doctor, es muy básico. Pero ayúdeme a explicarles por qué es lógica. Antes de saber la respuesta, aunque yo no la supiera, Luis, ¿qué me dice la lógica? Si tengo 3 y excluyó 2, queda una. sí, ¿Cuál es? licenciado. Es la prestación de hacer. Acá el Sí, artículo 338 ahí indica está, ahí está. si la obligación consiste en otorgamiento de Sí, escritura sí, de acuerdo, pública. Luis, pero si ella ya había señalado las equivocadas, solo nos quedaba, ¿cuántas nos quedaban? Y entonces, aunque hoy no hubiera sabido la respuesta, Beverly responde una equivocada por ella. De hacer, les voy a poner un ejemplo de hacer. Si no entendemos las diferencias en hacer, no hacer, vamos a tener problemas. Les voy a poner la obligación de escriturar. Luis y su servidor realizamos un contrato de promesa de compraventa. Las promesas ya las trabajaron. Y la promesa de compraventa significa, aquí yo voy a prometer la venta en un futuro plazo, es un contrato preparatorio futuro. Y si yo incumplo el contrato, ¿qué va a hacer Luis? Yo era el promitente vendedor, el promitente comprador, y él pagó toda la cantidad pactada. Me va a demandar en un juicio ejecutivo especial, donde su pretensión va a ser, su título ejecutivo va a ser el contrato de promesa. ¿Y su pretensión cuál es? Que me obligue el juez a que otorgue la escritura alternativa. Y si yo no la otorgo dentro del trámite ejecutivo, obligación especial, ¿qué va a suceder? Me voy en rebeldía. Y de rebeldía el juez la va a otorgar de oficio. ¿Y cuál es el efecto? Que hay un traslado de la propiedad, del bien de mi propiedad al de Luis una vez haya pagado el precio. Entonces es una obligación de hacer. Y por último tenemos la obligación del 339, quebrantamiento de una obligación de no hacer. En la diapositiva digo hasta un acto instructivo. Aquí en un contrato pacté una obligación de no hacer. Es lo opuesto a hacer. Entonces yo me comprometí a no hacer algo y si lo quebranté, lo contravine, mi pretensión del actor va a ser destruir esa contravención. Así que los invito a que lean despacio nuevamente las diapositivas y apenas son 4 artículos que leímos de ejecuciones especiales, pero son de extraordinaria importancia. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches, licenciado. Va ganando mate, doctor. Feliz noche, licenciado. ¿En qué canal lo están pasando? Nacional, disculpen.